El capítulo comienza con el presidente Curtis ofreciendo una conferencia de prensa desde la Casa Blanca. Como de costumbre, responde preguntas relacionadas con política, su apariencia, su voz e incluso aspectos personales, demostrando la naturalidad con la que acostumbra atender a los medios antes de dar por terminada la conferencia. Cuando Curtis se dispone a regresar a su oficina, una reportera llamada Banks intenta acercarse para realizarle una entrevista más personal. Sin embargo, el agente presidencial O'Doyle le impide el paso y le informa que nadie puede hablar directamente con el presidente sin autorización previa. Banks utiliza una extraña tecnología integrada en su cuerpo para acceder instantáneamente a la información de O'Doyle. Revela que en el pasado fue acusado de homicidio, aunque él explica que aquellos cargos fueron retirados porque todo había sido consecuencia de un enorme malentendido. Al escuchar la discusión, el presidente Curtis interviene para averiguar qué sucede. Banks intenta nuevamente entrevistarlo, pero Curtis sospecha de inmediato que alguno de los presentes podría ser un doppelganger, ya que afirma conocer perfectamente cómo suelen infiltrarse entre los humanos. Uno de los periodistas comienza a hacer preguntas sobre esos supuestos doppelgangers. Curtis observa detenidamente su gafete y descubre que el reportero dice ser especialista en esa clase de criaturas, por lo que le resulta extraño que ignore aspectos tan básicos sobre ellas. Curtis le pregunta directamente si él mismo es un doppelganger y luego le pide que diga su apellido. El hombre no logra responder correctamente, dejando al descubierto su verdadera identidad. Sin perder tiempo, O'Doyle interviene y elimina inmediatamente al infiltrado antes de que represente una amenaza. Más tarde, Curtis reúne en su oficina a quienes serán sus nuevos compañeros de trabajo. Allí se presenta formalmente a O'Doyle, un agente mitad reptiliano con habilidades sobrehumanas, y a Banks, una mujer mitad cyborg capaz de acceder prácticamente a toda la información digital existente. Mientras los tres conversan sobre el nuevo equipo que formarán, la secretaria presidencial informa que un supuesto agente de la CIA insiste en hablar urgentemente con Curtis. El hombre recibe autorización para entrar y rápidamente demuestra una actitud bastante arrogante frente al presidente. El visitante se presenta como Jack Coughlin, agente de la CIA. Jack critica duramente la seguridad presidencial, afirmando que logró ingresar armado sin ser detectado. Incluso asegura que de haber sido un verdadero asesino, Curtis habría muerto antes de que alguien pudiera reaccionar. O'Doyle inmoviliza rápidamente a Jack, pero este activa un dispositivo que aparenta ser una poderosa bomba capaz de destruir toda la Casa Blanca. Ante la posible explosión, el equipo evacúa inmediatamente al presidente para ponerlo a salvo, mientras intentan controlar la situación. Poco después descubren que la bomba era completamente falsa. Aprovechando la distracción, Jack encuentra un pasadizo secreto oculto bajo la Casa Blanca y desciende hacia una instalación reservada, donde roba una misteriosa cinta clasificada antes de escapar sin ser detenido. Curtis, Banks y O'Doyle descubren demasiado tarde el engaño. Jack logra abandonar el lugar utilizando una avanzada silla de ruedas motorizada que todavía ni siquiera ha salido al mercado, demostrando que cuenta con recursos tecnológicos muy superiores a los de una persona común. Los protagonistas salen inmediatamente en su persecución utilizando un vehículo presidencial altamente equipado. Sin embargo, Doyle demuestra que no necesita ninguna clase de automóvil, pues gracias a su fisiología reptiliana desarrolla una velocidad extraordinaria que le permite alcanzar fácilmente a Jack. Incluso cuando varios agentes de la CIA llegan en una furgoneta para rescatar a Jack, O'Doyle consigue impedir su escape. La situación demuestra que el gobierno posee numerosos protocolos secretos para ocultar cualquier incidente comprometedor sin que la población llegue a sospechar lo ocurrido. Después de recuperar la cinta robada, Banks pregunta qué contiene un material tan importante como para provocar semejante operativo. Curtis decide mostrarle su contenido y revela que se trata de la grabación auténtica del primer alunizaje realizado por la humanidad. Banks se sorprende al escuchar que existen dos versiones del histórico alunizaje. Curtis le explica que la grabación difundida al público fue editada, mientras que la cinta original permanece clasificada debido a los acontecimientos secretos registrados durante aquella misión espacial. Tras revelar un secreto de semejante magnitud, la secretaria pregunta discretamente si debe eliminar a Banks para proteger la información presidencial. Curtis decide confiar en ella y descarta esa posibilidad, pero Banks se siente profundamente engañada por el gobierno y considera abandonar el equipo. Aunque Banks decide marcharse tras descubrir el engaño del gobierno, Curtis y O'Doyle comprenden que todavía deben capturar a Jack Coughlin y averiguar el verdadero motivo por el cual robó la cinta. Para lograrlo, preparan una trampa utilizando información clasificada como señuelo para obligarlo a aparecer. El plan consiste en hacer creer a la CIA que el presidente está dispuesto a entregar otras cintas con secretos presidenciales. Jack cae en la trampa y aparece para apoderarse del material. Sin embargo, durante el operativo Curtis queda expuesto y está a punto de perder la vida. En el último momento Banks decide regresar para ayudar al equipo.
Junto con O'Doyle, consigue salvar al presidente y capturar finalmente a Jack. Gracias a ello, Banks comprende que aún puede confiar en sus compañeros y decide permanecer dentro del grupo presidencial. Ya en la guarida secreta de la Casa Blanca, Jack es interrogado sobre el verdadero interés de la CIA en la cinta del alunizaje. Al principio nadie encuentra nada extraño en la grabación, pero Jack les pide ampliar la imagen utilizando el modo panorámico para observar un detalle oculto. Al ampliar la grabación, descubren una impactante escena. Durante el supuesto primer alunizaje, un grupo de científicos dejó sobre la Luna una esfera que contenía varios bebés modificados genéticamente. El experimento pretendía crear una nueva humanidad completamente aislada del planeta Tierra. Curtis, Banks y O'Doyle comprenden que tanto la Casa Blanca como la CIA poseen secretos capaces de destruir la credibilidad del otro. Ninguna organización puede revelar la verdad sin exponerse también, por lo que ambas partes terminan aceptando mantener silencio sobre sus respectivos proyectos secretos. La curiosidad del presidente termina imponiéndose. Decide viajar personalmente a la Luna para descubrir qué ocurrió con aquellos bebés abandonados hace tantos años. Como el gobierno no dispone de una nave autorizada para realizar la misión, Curtis propone pedir ayuda a un viejo conocido. El equipo visita a Rick y Morty para solicitar una nave espacial. Rick acepta prestársela sin mostrar demasiado interés en la misión, incluso bromea diciendo que ya era hora de que el presidente tuviera su propio spin-off y duda que la aventura consiga durar demasiados episodios. Gracias a la tecnología de Rick, Curtis, Banks y O'Doyle llegan rápidamente a la Luna. Allí descubren una pequeña base construida en medio del satélite, fabricada con piezas que parecen pertenecer al antiguo módulo utilizado durante la primera misión espacial de la humanidad. Tras inspeccionar la base, deducen que el bebé visto en la grabación logró sobrevivir y crecer completamente solo. Utilizando los restos del viejo cohete construyó aquel refugio, demostrando una enorme capacidad de adaptación pese a haber permanecido aislado durante toda su vida. Mientras exploran el lugar, encuentran una habitación sorprendentemente limpia. Banks utiliza luz ultravioleta y detecta restos de fluidos humanos, concluyendo que el bebé ya alcanzó la edad adulta. Instantes después aparece un hombre de mediana edad que asegura haber crecido completamente en la Luna. El hombre explica que fue enviado allí como parte de un experimento de la CIA. Le prometieron que, al convertirse en adulto, su padre, quien era presidente en aquella época, regresaría para llevarlo a la Tierra y convertirlo en el futuro presidente del mundo. También revela que esperaba la llegada de numerosos bebés que servirían para asegurar su supervivencia y desarrollo. Al comprender que nadie cumplió aquellas promesas, interpreta la llegada del presidente como una amenaza y activa un ejército de robots construido con restos del antiguo módulo lunar. Mientras Curtis persigue al hombre para impedir que robe la nave espacial y escape hacia la Tierra, O'Doyle y Banks luchan contra los robots. Para derrotarlos, Banks elimina los límites morales de su programación y consigue hackear por completo tanto a los androides como a toda la base. El procedimiento tiene consecuencias inesperadas. Al perder sus restricciones éticas, Banks decide abandonar a sus compañeros para regresar sola a la Tierra, hackear los bancos del mundo y convertirse en la persona más rica del planeta. Afortunadamente había revelado una contraseña capaz de desactivarla. Curtis utiliza esa palabra secreta para restaurar la programación original de Banks. Con ello logra detenerla y también poner fin al proyecto secreto de la CIA. De regreso en la Tierra, el presidente distrae a los medios confesando un escándalo sexual para ocultar todo lo ocurrido en la Luna. Mientras la prensa permanece obsesionada con el escándalo presidencial, la misión queda completamente encubierta. Jack Coughlin termina encarcelado junto con el hombre lunar, quien es recluido en la prisión secreta de la Casa Blanca. Finalmente, Curtis, Banks y O'Doyle regresan a sus vidas cotidianas, cerrando así el capítulo. El capítulo comienza con varios niños jugando tranquilamente en la playa hasta que uno de ellos lanza un frisbee demasiado lejos. Su hermana pequeña corre a recuperarlo y al llegar a la orilla del mar se encuentra cara a cara con el mismísimo monstruo del lago Ness, quien emerge del océano vistiendo un extraño uniforme de prisión. El inesperado hallazgo provoca que múltiples agencias del gobierno estadounidense lleguen inmediatamente al lugar. Entre ellas aparecen la Guardia Costera, agentes federales e incluso los hombres de negro, quienes comienzan a discutir porque todos quieren quedarse con el control de la situación. La discusión termina cuando el presidente Curtis llega personalmente a la playa y declara que el caso es un asunto de máxima seguridad nacional. Gracias a su autoridad, toma el control absoluto del operativo y ordena trasladar al monstruo mientras investiga de dónde logró escapar. Ya en la Casa Blanca, Curtis conversa con Banks y O'Doyle acerca del extraño uniforme que llevaba Nessie. El presidente explica que no pertenece a una prisión común, sino al Triángulo, una gigantesca prisión para monstruos y entidades paranormales ubicada en el Triángulo de las Bermudas. Curtis comenta que últimamente las fugas de criaturas se han vuelto demasiado frecuentes para ser simples accidentes.
Debido a ello, sospecha que existe un traidor dentro de la prisión, posiblemente un guardia o incluso el propio director, por lo que decide organizar una investigación completamente encubierta. El plan consiste en infiltrar a O'Doyle como si fuera un nuevo prisionero paranormal gracias a su condición de reptiliano, mientras que Banks y el presidente acudirán oficialmente como inspectores gubernamentales para revisar el funcionamiento de toda la instalación sin levantar sospechas. O'Doyle es transportado en barco junto a numerosos monstruos capturados, mientras que Curtis y Banks viajan en un avión piloteado por la legendaria Amelia Earhart. Banks queda fascinada al conocer a una de sus mayores heroínas, quien demuestra por qué es considerada la mejor piloto del mundo. Después de lanzarse en paracaídas sobre el triángulo, los protagonistas son recibidos por el director Ken Jeffrey. El hombre simpatiza inmediatamente con Curtis al descubrir que ambos sirvieron como marines, por lo que decide ofrecerles personalmente un recorrido completo por toda la prisión. Durante la visita observan una enorme instalación repleta de celdas donde permanecen encerrados monstruos de toda clase, incluyendo fantasmas, criaturas sobrenaturales e incluso Drácula. Además, los guardias cuentan con armamento especializado para contener cualquier intento de fuga. Ken reconoce que recientemente han ocurrido varias fugas, pero asegura desconocer quién está ayudando a los prisioneros. Incluso agradece la presencia del presidente, convencido de que la investigación permitirá descubrir al responsable que está traicionando al gobierno estadounidense. Mientras tanto, O'Doyle almuerza entre los demás prisioneros. Algunos monstruos intentan intimidarlo para demostrar superioridad, pero él derrota fácilmente a cada uno, ganándose el respeto de todos. Entre ellos destaca Cthulhu, quien comienza a desarrollar una inesperada amistad con el agente infiltrado. Por otro lado, Banks acompaña al director hasta el enorme agujero por donde supuestamente escapó el monstruo del lago Ness. La abertura atraviesa una pared de acero reforzado, algo que le parece demasiado extraño como para haber sido provocado únicamente por un prisionero. Durante el recorrido, Ken revela otro de sus proyectos. Pretende recrear el sistema de generación de energía mostrado en Monster Inc., utilizando a los monstruos capturados para producir una fuente prácticamente ilimitada de electricidad mediante distintos experimentos. Mientras Curtis continúa conversando con Ken sobre sus experiencias militares, Banks aprovecha sus capacidades cibernéticas para hackear discretamente los sistemas del Triángulo. Sin embargo, descubre que diversas restricciones instaladas en la prisión limitan incluso sus extraordinarias habilidades informáticas. Al mismo tiempo, O'Doyle y Cthulhu acuerdan colaborar para descubrir qué sucede realmente dentro de la prisión. Ambos sospechan que las fugas esconden algo mucho más grave, especialmente porque numerosos monstruos aparecen muertos poco después de abandonar determinadas áreas restringidas. La investigación de Banks la conduce hasta un gigantesco basurero repleto de restos de criaturas paranormales. Allí conecta sus sistemas a un viejo androide abandonado y descubre un terrible secreto. Muchos monstruos son ejecutados por los propios guardias debido a la sobrepoblación existente en la prisión. Mientras tanto, Cthulhu le revela a O'Doyle que el monstruo del lago Ness fue llevado por los guardias a un lugar misterioso justo antes de morir. Comprendiendo que existe un asesinato sistemático de prisioneros, O'Doyle decide enfrentar directamente a los responsables. En lugar de responder, uno de los guardias pone a prueba al infiltrado enviándole oleadas interminables de monstruos para combatir. O'Doyle derrota uno tras otro a todos sus adversarios, demostrando que ni siquiera una multitud de criaturas puede detenerlo. Paralelamente, Curtis comparte una reunión informal con Ken. Mientras ambos cantan y conversan, el director termina confesando accidentalmente la verdad. Asesina monstruos deliberadamente para mantener espacio disponible dentro del triángulo y evitar que la prisión sea clausurada por sobrepoblación. Al descubrir semejante crimen, Curtis confronta inmediatamente al director. Sin embargo, Ken ordena a sus guardias capturar al presidente, a O'Doyle y también a Cthulhu, llevándolos hasta una cámara de tortura donde enormes cuchillas perforan repetidamente sus costillas para hacerlos gritar. Ken explica que pretende utilizar esos gritos para producir energía exactamente igual que en Monster Inc. Curtis le responde que ha entendido completamente mal la película porque ese sistema funcionaba con niños y no con adultos, pero el director ignora totalmente la crítica. Mientras tanto, Banks descubre que sus compañeros fueron capturados. Sin perder tiempo, utiliza todas sus capacidades como hacker para abrir la sala donde permanecen encerrados. Sin embargo, accidentalmente desbloquea todas las celdas del triángulo y libera a absolutamente todos los monstruos. La prisión se convierte inmediatamente en un auténtico caos. Decenas de criaturas comienzan a enfrentarse entre sí y a atacar a los guardias. Incluso el jefe de seguridad termina encontrándose con Drácula, el monstruo del que más se burlaba durante su trabajo. Drácula demuestra ser mucho más peligroso de lo que cualquiera imaginaba. Se transforma en una nube de murciélagos, entra por la boca del guardia y hace explotar su cuerpo desde el interior, vengándose finalmente de todos los abusos que había sufrido. Una vez liberados, Curtis, Banks y O'Doyle intentan capturar al director. Mientras tanto, un automóvil embrujado persigue a Ken impulsado por el profundo rencor que siente contra él, obligándolo a huir desesperadamente por toda la prisión.
Durante la persecución, Curtis afirma que muchos monstruos realmente no deberían permanecer encerrados, sino regresar a sus hábitats naturales. O'Doyle coincide parcialmente con esa idea y pone como ejemplo a Cthulhu, asegurando que no todas las criaturas son malvadas. Cuando el grupo intenta abandonar la prisión, aparece un aterrador monstruo devorador de almas. La criatura posee la capacidad de absorber el alma de cualquiera que toque, obligando a los protagonistas a escapar desesperadamente antes de convertirse en parte de su cuerpo. Al llegar al exterior, Amelia Earhart aparece pilotando su poderoso avión y rescata al grupo justo a tiempo. Gracias a su intervención, consiguen derrotar a la gigantesca criatura y finalmente enfrentan al director Ken en el combate definitivo. Curtis reta personalmente a Ken a entregarse, pero el director decide pelear cuerpo a cuerpo. Durante el enfrentamiento tropieza accidentalmente detrás de su escritorio y termina atravesado por uno de los trofeos que él mismo había mandado fabricar para premiarse como el mejor director del Triángulo. Tras la muerte de Ken, Amelia descubre que los enormes tanques instalados en la prisión no funcionan con gritos, sino con ironía. La absurda muerte del propio director genera suficiente energía para activar el sistema, demostrando que toda su teoría estaba completamente equivocada. De regreso en la Casa Blanca, Curtis solicita la ayuda del excéntrico científico Finch, quien construye un teléfono especial para comunicarse directamente con el Triángulo. Además, nombra oficialmente a Amelia como nueva directora de la prisión, convencido de que ofrecerá a los monstruos una oportunidad para rehabilitarse y construir una nueva vida. En la escena postcréditos, Cthulhu aparece como una figura respetada entre los prisioneros, mientras Drácula demuestra ser el monstruo más temido gracias a su mortal técnica de explotar enemigos desde dentro. Sin embargo, una criatura con apariencia de Lucifer afirma que podría derrotarlo simplemente sin abrir la boca, y al ponerlo a prueba demuestra que tenía razón, cerrando así el episodio. El capítulo comienza con el presidente Curtis y su equipo preparándose para asistir a la celebración de la elección de Beverly como gobernadora. Sin embargo, antes de acudir al evento, un miembro del servicio secreto informa al presidente de una situación bastante peculiar. Banks y O'Doyle serán relevados temporalmente de sus funciones, porque ambos han incumplido con el porcentaje mínimo de aprobación requerido para acompañar al presidente en sus misiones. El caso de O'Doyle se debe a que rompió injustificadamente el brazo de un congresista, mientras que Banks recibió una sanción por haber delatado a O'Doyle ante sus superiores. Como consecuencia, ambos deberán someterse a un régimen especial de entrenamiento para determinar si realmente siguen siendo aptos para formar parte del equipo presidencial. Mientras tanto, Curtis tendrá que trabajar temporalmente con un nuevo acompañante llamado Mandíbules. Posteriormente, Curtis llega a la celebración de Beverly, quien además de ser la gobernadora es su exesposa. Aunque Beverly asegura que mantiene una buena relación con Curtis, procura mantenerse distante de él durante el evento para evitar que los medios interpreten que su posición política se debe a su relación con el presidente. Curtis, por el contrario, deja claro que todavía siente algo por ella, aunque intenta mantener la situación bajo control. Mientras Curtis permanece en la celebración acompañado por Mandíbules, Banks y O'Doyle comienzan sus respectivas evaluaciones. O'Doyle debe demostrar sus habilidades de combate y manejo de armas, mientras que Banks tiene que demostrar sus capacidades de infiltración y obtención de información. Desde el principio queda claro que ambos tienen habilidades muy diferentes y que las pruebas fueron diseñadas específicamente para determinar si pueden seguir desempeñando sus funciones. Durante la celebración, Curtis nota que uno de los meseros posee una extraña marca en el cuello que parece estar relacionada con un licántropo. Decide seguirlo y descubre que, efectivamente, se trata de una criatura disfrazada. El licántropo intenta atacarlo, pero Curtis y Mandíbules consiguen neutralizarlo. Para evitar que sus feromonas alerten a otros miembros de su especie, utilizan papel de cocina para envolverlo y conservar su olor. Mientras tanto, O'Doyle demuestra rápidamente que las pruebas de combate están muy por debajo de sus capacidades. Supera los distintos ejercicios sin demasiados problemas e incluso consigue establecer un nuevo récord durante una prueba de tiro en la que debe determinar cuándo disparar contra personas armadas y cuándo abstenerse de hacerlo cuando se trata de individuos indefensos. Banks también comienza de manera favorable, pues consigue superar inicialmente una de sus pruebas de obtención de información. Sin embargo, termina cometiendo un error que provoca que vuelva a delatar involuntariamente a sus compañeros ante un robot espía. Debido a esto, mientras O'Doyle prácticamente ha cumplido con todos los requisitos para ser liberado, Banks continúa teniendo problemas para demostrar que es capaz de desempeñar correctamente su función. Curtis, por su parte, comienza a sospechar que los licántropos presentes en la celebración están organizando algo mucho más grande. Junto con Mandíbules, decide preparar una operación para localizarlos y eliminarlos. Para ello solicitan equipo especial procedente de la NASA, con el cual comienzan a detectar a los distintos licántropos que se encuentran infiltrados en el evento.
Al mismo tiempo, Banks se enfurece con los encargados de su evaluación, debido a que siente que la prueba está diseñada para hacerla fracasar constantemente. Cuando descubre que quienes administran el examen son robots, decide utilizar sus habilidades cibernéticas para hackearlos. Al principio consigue mejorar su puntuación, pero su intervención termina teniendo consecuencias inesperadas. El hackeo de Banks provoca que los robots desarrollen conciencia propia y se produzca una especie de rebelión tecnológica. Lo que originalmente era simplemente una prueba de entrenamiento se transforma en un auténtico armagedón de robots, poniendo a Banks y O'Doyle en una situación mucho más peligrosa de la que tenían prevista. Mientras tanto, en la celebración, Beverly presenta a su amigo Candyman, quien parece tener una relación bastante cercana con ella. Curtis se muestra ligeramente incómodo ante la situación, aunque Candyman intenta tranquilizarlo, asegurándole que no está interesado sentimentalmente en la gobernadora. La situación empera cuando los licántropos finalmente revelan sus verdaderas intenciones y toman el control del evento. Afirman que están cansados de que los humanos de las clases altas oculten la existencia de su especie y amenazan con acabar con todos ellos. Curtis, lejos de sentirse intimidado, responde que simplemente hará lo mismo que ya ha estado haciendo, eliminar a los licántropos que representen una amenaza. Beverly interpreta la actitud del presidente de otra manera y cree que Curtis está intentando robarle nuevamente la atención durante uno de los acontecimientos más importantes de su carrera política. Esto provoca cierta tensión entre ambos, aunque el problema principal en ese momento continúa siendo la amenaza de los licántropos. Mientras la situación se desarrolla en la celebración, Banks y O'Doyle también intentan escapar del campo de entrenamiento, que ha quedado completamente tomado por los robots rebeldes. O'Doyle incluso entra en una especie de trance y utiliza una proyección astral para intentar encontrar una salida, debido a que la situación se vuelve cada vez más complicada. En la celebración, los licántropos amenazan con detonar una bomba capaz de destruir todo el edificio. Los asistentes comienzan a intentar escapar por las salidas disponibles, pero descubren que las cámaras de seguridad también están bajo control de los licántropos y disparan dientes infectados con saliva de estas criaturas. Aquellos que reciben los impactos comienzan a transformarse progresivamente en licántropos, provocando todavía más caos. Uno de estos proyectiles está a punto de alcanzar a Curtis, pero Mandíbules consigue protegerlo. Debido a su particular fisiología, Mandíbules puede regenerar sus heridas con rapidez y el veneno licántropo tarda más tiempo en afectarlo. Beverly entonces revela que dispone de una habitación especial donde guarda armas y equipamiento destinado a enfrentar amenazas paranormales. Curtis y Mandíbules se preparan con este equipo para enfrentarse directamente a los licántropos y evitar que la situación termine en una masacre. Mientras tanto, Banks y O'Doyle intentan una última estrategia para escapar del campo de entrenamiento, hacerse pasar por robots. En un primer momento consiguen mezclarse entre las máquinas sin levantar sospechas, pero llevan consigo a Jimmy, un bebé utilizado durante una de las pruebas de O'Doyle. La presencia del bebé termina delatándolos y los robots comienzan a perseguirlos. A pesar de la persecución, ambos consiguen escapar por muy poco. Mientras tanto, Curtis, Beverly y Mandíbules localizan la guarida de los licántropos y se dirigen directamente hacia ella, preparados para el enfrentamiento definitivo. Los licántropos se presentan como los delincuentes más peligrosos de la ciudad y aseguran que acabarán con la humanidad. Curtis y su equipo se enfrentan a ellos utilizando munición de plata, iniciando una batalla bastante violenta en la que los licántropos consiguen ponerlos en dificultades. Sin embargo, cuando la situación parece complicarse, Candyman interviene y utiliza sus poderes sobrenaturales para acabar con los licántropos que permanecían en la guarida. Gracias a su intervención, el enfrentamiento termina y la amenaza queda finalmente neutralizada. Después de la batalla, Beverly y Curtis tienen una conversación más personal. Ambos dejan entrever que todavía existe cierto sentimiento entre ellos, pero también reconocen que sus respectivas posiciones políticas hacen muy complicado que puedan volver a estar juntos públicamente. Para evitar afectar su imagen, deciden mantener cierta distancia. Al finalizar el día, Curtis y Mandíbules regresan a la Casa Blanca para atender las heridas que recibieron durante el enfrentamiento. Sin embargo, queda una consecuencia particularmente importante para Mandíbules. Durante el combate fue infectado con licantropía y ahora posee las características de un hombre lobo. Curtis decide pedirle ayuda a su científico de confianza, Finchy, para solucionar el problema. Finchy construye un collar especial capaz de contener y limitar las transformaciones de Mandíbules, permitiéndole controlar los efectos de la licantropía. Además, Finchy descubre que la infección tiene una consecuencia inesperada. Mandíbules ahora tendrá la esperanza de vida correspondiente a un licántropo. Esto significa que podrá continuar trabajando durante aproximadamente 35 años adicionales. La noticia resulta especialmente cómica porque Mandíbules estaba a solamente 2 meses de jubilarse. El capítulo comienza con el presidente Curtis y su equipo explorando una bodega secreta perteneciente al expresidente George Washington.
Curtis busca objetos históricos, entre ellos unas estrellas ninja hechas de madera de cerezo por Washington, supuestamente creadas para representar a las colonias que dieron origen a Estados Unidos. Mientras recorren la bodega, O'Doyle disfruta unas extrañas alitas picantes preparadas con un veneno que resulta delicioso para los reptilianos. Curtis siente curiosidad y quiere probarlas, pero O'Doyle se niega a compartirlas. Poco después, el grupo encuentra algo mucho más importante, un antiguo recibo relacionado con la compra del territorio de Luisiana. Banks revisa cuidadosamente el documento y descubre que gran parte del territorio que actualmente pertenece a Estados Unidos fue vendido por Napoleón a Washington. Sin embargo, el recibo contiene además un extraño mensaje escrito en otro dialecto, donde se advierte a Washington que jamás debe acercarse a una montaña ubicada en un punto específico. La advertencia despierta inmediatamente la curiosidad del equipo presidencial, que decide investigar qué pudo haber ocultado Napoleón en aquella montaña. Para encontrarla, Curtis, Banks y O'Doyle se dividen y comienzan a buscar la ubicación indicada en diferentes zonas de Estados Unidos hasta que finalmente logran identificar el lugar exacto. Al llegar a la montaña, el equipo encuentra una cueva que contiene numerosos objetos relacionados con Napoleón. Entre todos ellos destaca una extraña estatua robótica hecha de madera y con la apariencia del antiguo emperador francés. La figura comienza a comunicarse en francés y parece estar programada para proteger los secretos del lugar. El robot informa al equipo que han violado el antiguo tratado de compraventa firmado entre Washington y Napoleón. Según su advertencia, Francia tendría derecho a reclamar nuevamente todo el territorio estadounidense, incluido en aquel acuerdo. Además, la estatua deja una pequeña bomba que contiene una enfermedad que en el siglo XXI resulta completamente curable. Como la enfermedad ya no representa una amenaza seria para ellos, el equipo presidencial no se muestra demasiado preocupado. Curtis y sus compañeros deciden abandonar la cueva, aunque antes toman algunos objetos como recuerdo. Sin embargo, al retirarse activan un mecanismo oculto en la estatua, provocando que el verdadero problema llegue hasta Francia. El mecanismo permite que una secta napoleónica ubicada en Francia reciba la noticia de que el tratado firmado entre Washington y Napoleón ha sido roto. Los integrantes de la organización consideran que ahora pueden exigir una indemnización territorial y empiezan a utilizar los canales diplomáticos para reclamar una enorme parte de Estados Unidos. Curtis considera que aquella exigencia es completamente absurda, pero Banks analiza las cláusulas del documento y descubre que existe un problema real. El contrato establece que solamente Napoleón podría ejercer el derecho de recuperar el territorio, pero como él ya murió, sus supuestos representantes necesitan encontrar algo que pueda acreditar sus derechos. Ese objeto resulta ser el chilindrín de Napoleón, cuya posesión permitiría hacer valer el antiguo reclamo territorial. El equipo presidencial descubre que la pieza se encuentra en el mercado negro, así que necesita localizarla antes de que la secta pueda utilizarla para iniciar el procedimiento que permitiría a Francia recuperar parte del territorio estadounidense. Para encontrar el objeto, Curtis decide recurrir a Montgomery, un viejo conocido que además es un vampiro con numerosos contactos dentro del mercado negro. Montgomery acepta colaborar porque el presidente anteriormente ayudó a su familia proporcionándoles una enorme cantidad de sangre, por lo que parece existir una relación de confianza entre ambos. Así comienza una misión conjunta entre el equipo presidencial y los vampiros para encontrar el chilindrín antes que los franceses. Mientras Curtis organiza la operación, todos intentan seguir las pistas disponibles para descubrir dónde se encuentra escondido el objeto y evitar que la secta napoleónica pueda utilizarlo en su favor. Mientras tanto, el Dr. Finch recibe la visita de Mandíbules, quien necesita ayuda para controlar su transformación en licántropo. El problema comenzó cuando intentó transformarse voluntariamente y terminó devorando la pierna de uno de sus compañeros. Finch comprende que la situación es peligrosa y decide ayudarlo a controlar mejor sus poderes. Finch comienza a trabajar en una solución que permita limitar la transformación de Mandíbules y evitar que vuelva a perder el control. Mientras tanto, la investigación principal continúa y el equipo presidencial, acompañado por los vampiros, consigue finalmente localizar la zona donde se encuentra escondido el chilindrín de Napoleón. Los protagonistas llegan hasta el sitio donde se encuentra el objeto, pero descubren que la secta napoleónica también ha logrado encontrarlo. Los dos grupos se enfrentan inmediatamente y comienza un combate violento en el que participan tanto los agentes del presidente como los seguidores franceses, mientras los vampiros colaboran aparentemente con Curtis. La batalla deja bajas en ambos bandos y Curtis termina enfrentándose directamente con la líder de la secta napoleónica. Después de un combate intenso, el presidente y sus compañeros consiguen derrotar a los franceses y hacerse con el chilindrín. Por primera vez parece que tienen en sus manos la solución definitiva al problema territorial. Sin embargo, cuando todo parece terminado, Montgomery revela que los vampiros habían estado fingiendo ayudar al presidente.
En realidad, estaban aliados con la secta napoleónica porque los franceses les ofrecieron un trato mucho más conveniente que el que podían obtener permaneciendo junto a Curtis y su equipo. El acuerdo ofrecido a los vampiros incluye convertirlos en auténticos ciudadanos franceses y permitirles desplazarse libremente por todo el territorio que Francia pretende reclamar. Montgomery considera que esto significaría disponer de presas prácticamente infinitas y dejar de vivir relegados a un solo pueblo, por lo que decide traicionar al presidente. Curtis se siente profundamente traicionado al descubrir que Montgomery, alguien a quien consideraba un amigo cercano, estuvo trabajando en secreto para sus enemigos. Ahora el equipo presidencial queda completamente rodeado por los vampiros y los napoleónicos, que pretenden arrebatarles el chilindrín y utilizarlo para formalizar el reclamo territorial. Cuando Curtis y sus compañeros están a punto de ser derrotados, una vampira llamada Elsie decide cambiar de bando, ataca por la espalda a sus propios compañeros y permite que el equipo presidencial sobreviva. Explica que durante mucho tiempo fue excluida por los demás vampiros y que ahora quiere devolverles el mismo rechazo que recibió. Gracias a la intervención de Elsie, Curtis consigue reorganizar a sus compañeros y continuar con la misión. Aunque la vampira no se convierte oficialmente en integrante del equipo, acepta colaborar temporalmente con ellos para impedir que Montgomery y la secta napoleónica consigan su objetivo. El siguiente destino es la Corte Suprema del Estado de Luisiana, donde los enemigos pretenden obtener una validación pública del derecho asociado al chilindrín. Su intención es conseguir que un juez reconozca el objeto como representación legítima de Napoleón y permita iniciar formalmente la reclamación de una enorme extensión del territorio estadounidense. Mientras Curtis y sus compañeros avanzan hacia la corte, Finch y Mandíbules trabajan en una estrategia paralela. El doctor prepara una gigantesca celda metálica que será transportada por un helicóptero, pues el presidente ha solicitado utilizar a Mandíbules como una pieza especial para enfrentar directamente a los vampiros durante la batalla. La situación llega al punto crítico cuando el juez sale para enfrentarse a los vampiros y a la secta napoleónica. Justo cuando está a punto de declarar que el chilindrín posee los derechos necesarios para reclamar medio Estados Unidos, el equipo presidencial interviene y evita que la decisión pueda completarse. La intervención provoca una nueva batalla entre los vampiros, los agentes presidenciales y los seguidores de Napoleón. El combate vuelve a ser extremadamente violento y aparecen bajas de todos los bandos, mientras Curtis intenta llegar hasta Montgomery para impedir que el antiguo aliado vuelva a escapar. Al mismo tiempo, Mandíbules se dirige hacia la zona de combate dentro de la enorme caja metálica preparada por Finch. Sin embargo, el collar creado para controlar su transformación comienza a fallar inesperadamente, provocando que sus poderes de licántropo sean anulados justo cuando el presidente más necesita que pueda utilizarlos. A pesar del problema, Curtis continúa enfrentándose a Montgomery y finalmente consigue tener una batalla de revancha contra el vampiro que lo traicionó. Durante el combate, el presidente revela que todavía guarda un último recurso y que piensa utilizar precisamente a Mandíbules para conseguir una ventaja decisiva contra los vampiros. Curtis ordena entonces a Finch que libere a Mandíbules desde las alturas. La estrategia consiste en lanzarlo sobre la zona de combate para aprovechar su naturaleza de licántropo, que representa una amenaza directa para los vampiros. Sin embargo, el plan resulta mucho más peligroso de lo que el presidente había previsto. Cuando Mandíbules es liberado, su collar sigue sin funcionar y cae desde lo alto en su forma humana. El impacto contra el suelo parece mortal y durante unos instantes Curtis queda completamente desarmado, sin aliados capaces de ayudarlo y con Montgomery todavía frente a él, preparado para terminar con la batalla. Sin embargo, Mandíbules demuestra que su naturaleza de licántropo también le otorgó una poderosa capacidad de regeneración. Aunque su cuerpo queda gravemente dañado por la caída, comienza a reconstruir parte de sus huesos y consigue recuperarse lo suficiente para volver al combate en el momento más importante. Mandíbules toma una ballesta y aprovecha la distracción para atacar a Montgomery. El disparo alcanza al vampiro y termina con su vida, permitiendo que Curtis recupere la ventaja. Gracias a la intervención de Mandíbules, el presidente obtiene finalmente una oportunidad para acabar con el objeto que podía poner en peligro el territorio estadounidense. Curtis destruye entonces el chilindrín de Napoleón, impidiendo que la secta pueda utilizarlo para respaldar legalmente su reclamación territorial. Con el objeto destruido, Francia ya no puede hacer valer aquella amenaza y el plan de recuperar una enorme parte de Estados Unidos queda completamente frustrado. Después de la batalla, los protagonistas se despiden de Elsie y le agradecen haberlos ayudado cuando parecía que todo estaba perdido. Curtis le asegura que, si algún día necesita apoyo, puede comunicarse con ellos. Elsie abandona al grupo después de haber demostrado que estaba dispuesta a enfrentarse incluso a los suyos. El presidente también toma medidas contra los integrantes restantes de la secta napoleónica.
Curtis ordena que todos sean vetados de Estados Unidos y que además sean arrestados por su participación en el intento de apropiarse del territorio estadounidense mediante aquel antiguo tratado. Posteriormente, Curtis se comunica con el representante estadounidense en el consulado de Francia. El presidente deja claro que Francia no recibirá absolutamente ninguna parte del territorio estadounidense y que su gobierno no permitirá que la secta vuelva a intentar utilizar el tratado entre Washington y Napoleón. Al final, Mandíbure se disculpa con Curtis porque considera que fue inútil cuando recibió la orden de entrar en combate. El presidente rechaza esa idea y le explica que, gracias a su regeneración y a su intervención con la ballesta, él sigue vivo y la batalla pudo terminar favorablemente para el equipo presidencial. Finalmente, el equipo presidencial regresa a la normalidad después de toda la crisis. Como cierre de la aventura, todos terminan reunidos alrededor de las famosas alitas picantes que O'Doyle había estado disfrutando desde el principio, preparadas con el veneno que resulta especialmente sabroso para los reptilianos. Y ahí termina el capítulo. Bueno chicos, espero les haya gustado mucho este resumen, ya se la saben, si quieren ver más Presidente Curtis, dejen su poderoso like, compartan, suscríbanse, y sin más, yo soy RunnerProx y nos vemos hasta otro video de Hablemos de Ficción. Chao, chao.